Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer Alicia en el País de las Maravillas. Voy a utilizar estambre angorita, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre. Voy a ocupar el color negro para los zapatos, el carne para las partes del cuerpo, porque esta vez voy a hacer la muñequita, toda desnuda y luego ya voy a hacer la ropita aparte. Entonces, el blanco va a ser para las calcetas y va a ser para el mandil, el babero que lleva encima. El color azul es para el vestido y el color amarillo para el cabello. Voy a ocupar botones de color azul de 1.5 centímetros. Voy a ver si les va estos, que según yo van este tono. Vean. A ver, espérenme. Ahí está. En este es 1.5 centímetros y voy a ocupar un gancho del número 3. Ahí está. ¿Ok? Entonces, creo que es todo por el momento para ocupar el relleno y ya. Entonces, el estambre lo pueden ocupar el que ustedes gusten. Nada más que va a variar un poco el tamaño de la muñeca. Va a medir más o menos 25 centímetros de alto. Y el cabellito lo vamos a hacer tirita por tirita para que se vea bonita. Y entonces vamos a comenzar haciendo los brazos. Ok, voy a hacer la mano. Necesitamos dos, como ya saben. Entonces vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Todo el tejido lo voy a empezar, cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Y cada vez que diga, lo tejo y regreso, es para que le des pausa al video, sigas la indicación que acabo de dar y luego le vuelves a dar play, ¿ok? Por si se me olvida mencionarlo. Todos los soportes, yo los soportes que hago para los muñecos uso estas tablitas. Pero si tú ves un riesgo para un niño o algo, entonces usa barras de silicón, que es buena idea, no lastima. Y los botones yo los pego, los ojos. Si tú quieres, puedes coserlos, ¿ok? Entonces, de la vuelta 3 a la 6, vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer relleno antes de hacer la vuelta 7. En la vuelta 7 hago 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo, rematamos y hacemos la otra manita, el otro bracito. Entonces, los termino y regreso. Ok, miren, ya tengo las dos manitas. Entonces, vamos a hacer las piernitas. La primera pierna sí la podemos rematar, pero la segunda no. Entonces, vamos a comenzar con el estambre blanco. ¿Se acuerdan que les dije que toda la ropita iba a ser por separado? Los zapatos también los voy a hacer por separado.
Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas o un anillo mágico y vamos a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ok. Ahí. Luego, en la segunda vuelta, voy a hacer un aumento, una cadena y un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y me van a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Ay, disculpen, es el ruido que hace mi perrita, que está rascando para acomodarse, parece gato. Ok, entonces son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Son 24 puntos bajos, pero voy a tomar todo el punto completo, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 9 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces. Y me va a dar un total. En la vuelta anterior fueron 18 puntos. Y ahorita nos va a quedar 15 puntos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 a la 18 es punto por punto. Lo tejo. Si es la primera piernita, pueden rematar. Si es la segunda, no rematen. Entonces, de la 10 a la 18, punto por punto, 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. En la vuelta 19, vamos a unir. Entonces, ven que les dije que en la segunda piernita no vamos a rematar, ¿no? Entonces, son 10, 12, 14, 16, 18. Sí, ¿verdad? Son... Ok, sí, estaban bien, perdón, es que conté mal. En la vuelta 19 vamos a hacer 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago 3 cadenas,
Alineo las piernas y clavo. Y voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo en las 3 cadenas un punto bajo por cada cadena. Son 3 puntos bajos. 2 y 3. Y luego aquí sigo tejiendo los 5 puntos restantes de la segunda pierna. 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 20 voy a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y luego 15 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 puntos bajos que había hecho la vuelta anterior sobre las cadenas. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Una disminución. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 4 puntos, una disminución, lo tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. En la vuelta 26 voy a cambiar de color a color carne. ¿Ok? Espérame. Voy a cambiar el color. Y ya quedaron las mallitas para la muñequita. Entonces, ahí está. Muy bien. Vamos a hacer de la vuelta 26 y 27 punto por punto. Ahí está. Vamos a tejer 30 puntos bajos, pero en color carne. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos. 2, 3
y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. En cada vuelta lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 32 vamos a hacer esto. Voy a unir los bracitos. Entonces, tejo 2 puntos bajos, tomo un brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Entonces, lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Ay, espérame. Ahí está. Va 1, 2. Asegúrense de que si pasa bien el gancho hasta el otro lado. 3. Y 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego agarro el otro brazo y hacemos lo mismo. Lo parto y lo atravieso. Y son 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Voy rellenando conforme voy avanzando, ¿ok? En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Ahí está. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 34 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3. Ay, no lo clavo bien. Ahí está, 3, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, va 1, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y nos va a dar un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Lo relleno y regreso. Ok. En la vuelta 35 voy a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Luego tejemos 6 puntos bajos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 36 vamos a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3. Ya es el cuello. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Luego, en la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto, perdón, y nos van a dar 12 aumentos y un total de 24 puntos bajos. Los dejo y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto, un aumento. ¿Ok? Y vean, ya vamos empezando la cabeza. En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y el aumento. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso, pero yo primero marco porque me hago bolas. Entonces, en cada vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Y son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. 4, 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 2, 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en este momento voy a introducir el palito de sostén. Ahí está. Sigo rellenando y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok?
En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Sigan rellenando hasta que quede durita la cabeza. ¿Ok? En la vuelta 58, la última, vamos a tejer pura disminución. Son 6 disminuciones. Las tejo de remato, pero dejo un poco de estambre para unir. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Y sigan rellenando para que quede durita la cabeza. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar el vestido, ya que está terminada el cuerpo de la muñequita. Voy a comenzar a hacer el vestido. Voy a tejer 28 cadenas más una. Luego, a partir de la segunda cadena, voy a tejer 4 puntos bajos. Espérenme, necesitamos separadores, marcadores. Voy a hacer 2, 3, 4 y un aumento. Y en medio del aumento voy a marcar. Otra vez tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y otra vez marco en medio. Luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y marco otra vez en medio del aumento. ¿Ok? Espérenme que me falta otro. Luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y el aumento. ¿Ok? Y marco en medio del aumento. Después hago otros 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? No se los había tomado en cuenta. Bien, contado bien. Giro el tejido y en la segunda vuelta voy a hacer lo mismo. Pero cuando lleguen al marcador, voy a hacer un aumento. Aquí. Quito el marcador. Hago el aumento. Vuelvo a marcar en medio del aumento. Y vuelvo a hacer lo mismo en todos los marcadores. Voy a hacer esto de la vuelta 2 a la 6. Lo tejo y regreso. Donde hay un marcador va un aumento. Quito la marca, pongo el aumento y luego vuelvo a marcar en medio del aumento. Termino la vuelta, giro el tejido y sigo con lo mismo. Entonces de la vuelta 2 a la 6 lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer esto. Voy a tejer punto por punto hasta la primera marca. ¿Ok? No estoy contando puntos en cada vuelta porque no tiene caso. Entonces, llego a la primera marca. ¿Ok? Tejo hasta ahí.
quito el marcador y vean, así levanto esta parte y me voy hasta el otro marcador y sigo tejiendo punto por punto. Quito la marca y sigo tejiendo. Ok, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Punto por punto. Ok, lo tejemos y agarramos de esta marca, nos vamos a la otra. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Ahora sí no hay pierde. Entonces, el mismo tejido nos va guiando y no vamos a hacer disminuciones ni aumentos. Punto por punto de la vuelta 8 a la 10, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya está bien. Ya llegamos a la altura que queríamos. Y entonces, vamos a tejer un punto, un aumento en la vuelta 11. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, vamos a tejer un punto, un aumento. Durante toda la vuelta lo tejo y regreso. ¿Sale? Para que quede un poquito ampón y se vea bonito el vestido. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, lo había hecho, pero adivinen qué. Le puse mejor con la cadena atrás porque no se distinguía. Entonces, lo voy a marcar que la vuelta 11 son un punto bajo, un aumento, cadena atrás. ¿Ok? Ahora, de la 12 a la, ¿qué será? 15, no, a la 16, vamos a hacer punto por punto. Giramos el tejido, pero aquí sí vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? Entonces, tejo punto por punto de la 12 a la 15, lo tejo y regreso. ¿Saben qué? Voy a marcar. Porque si no, otra vez me voy a hacer bolas. Ok. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vean cómo queda el zapatito. Entonces, necesitamos tejerlo con estambre negro. Y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Espérenme, que ya se atoró esto. Ahí está. 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos, 6 aumentos, perdónenme. Y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Cada punto lleva un aumento. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Voy a tejer un punto, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3
y un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto, pero tomando todo el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 7 y 8, punto por punto. En la vuelta 9 vamos a hacer, ay, ya había hecho la cadena. 7 disminuciones. Espérenme. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Y tejemos 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cierro la vuelta. Ok, ahora de aquí voy a tejer 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y me voy a donde empecé los aumentos. Ok, aquí. Clavo y hago un punto deslizado. Y remato. Y ya quedó el zapatito. Vean. Entonces, este lo meto y lo escondo. Entonces, vamos a ponerle el zapatito. Ahí está. Y vean. Y ya quedó. Entonces ya tenemos los dos zapatitos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a tejer el mandil. ¿Sale? El mandil de encima. Aquí voy a unir el vestidito, lo que pasa que se borró el video, pero nada más es unirlo por la parte de la espalda y ya quedó. Y así, si quieren ponerle botones, pueden ponerle botones, no hay problema. Ok, para el baberito, mandil o bueno, como le llamen, vamos a tejer 45 cadenas más una. Y vamos a hacer, a partir de la segunda cadena, punto por punto, 45 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la vuelta y rematé. Entonces, vamos a hacer una cadena, pero sin soltar la parte de las dos puntas, jalo y me da una orejita. Entonces, voy a marcar en el punto 23 y tejo. Y digo, marco 6 para acá y 6 para acá, 6 puntos bajos. Entonces, más o menos me voy a recorrer 1 para que sean 12 puntos bajos. Entonces, clavo en la marca, miren, uno más para acá, perdónenme, es que como no conté este de aquí, entonces me va a dar otro número. Entonces, tejo, no, saco la cadena ahí y ahí mismo hago un punto bajo. Luego 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya vieron? Ya lo tomé en cuenta. Entonces, son 5 puntos de un lado y 6 del otro. Entonces, quito la marca
llevo 6 puntos y tejo otros 6 puntos más. 8, 9, 10, 11, 11 y 12. Y vean, ya quedó. Quito la marca y vamos a hacer esto. Vean. ¿Ya vieron? Quedó exacto. Entonces, volteo el tejido y subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. ¿Ok? Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 a la 8 vamos a tejer punto por punto. En cada orilla voy a subir con una cadena y giro el tejido. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso de la vuelta 4 a la 8. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vean. ¿Sale? Entonces ahora vamos a hacer la parte de arriba. Vamos a hacer otra vez la orejita, una cadena, jalo fuerte sin soltar las puntas y ya quedó. Entonces vamos aquí, miren. Ok, vamos a clavarla, pero fijándose en el lado de las cadenitas, que las cadenitas se vean para el frente. Entonces, aquí en la orilla se ve que tengo un punto bajo. Y aquí me voy al segundo. Clavo, jalo la orejita y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y voy a tejer 9 puntos bajos. No, espérenme, 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Giro el tejido y voy a tejer 6 vueltas, 7 vueltas en total. Creo que sí son 7. Y entonces tejo punto por punto, sin aumentos ni disminuciones. Entonces tejo de la vuelta 2 a la 7 y regreso. Si son menos vueltas, yo aquí se los pongo de una vez para que no haya pierde. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Entonces, lo que hice que al finalizar la vuelta, voy a tejer. Vean, lo voy a desbaratar para que vean. Ya terminé las 7 vueltas. Entonces, voy a hacer esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Y de aquí nos quedan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces, más o menos en la 8. 2, 4, 6, 8. Y le voy a agregar una. 9. Y clavo en la 9. Ahí. Y hago un punto. A ver, espérenme, para que vean. Deslizado. ¿Ok? Y me voy con un punto deslizado al siguiente punto. Volteo el tejido
y empiezo a tejer 15 puntos bajos. Los tejo punto por punto de la cadenita y regreso. ¿Ok? Los termino y ahorita regreso. No vayan a rematar, ¿eh? Ahorita les enseño cómo. Ok, miren, ya las terminé. Y aquí, en el siguiente punto bajo, voy a clavar y hago un punto deslizado. Volteo. Y aquí voy a rematar. Vean, corto. Y remato. ¿Ok? El otro lado lo vamos a hacer igual. Empiezo aquí y termino acá. Pero entonces hacemos otra orejita. Una cadena, jalo y ya quedó. Y aquí hago esto, miren. Clavo y empiezo a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y acuérdense, voy a voltear y tejo. Digo, cuento 2, 4, 6 y 8. Y es en el de al lado. 8 puntos bajos. A ver, espérenme. Déjenme ver si cuente bien. 2, 4, 6 y 8. Sí, estoy bien. Entonces, punto deslizado. Tomo el otro punto, deslizo, volteo y tejo los 15 puntos bajos. ¿Ok? Los voy tejiendo y regreso. Y rematan como les enseñé. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok, ¿qué hice? Le pegué un botoncito. Pueden pegarle otro para que quede esto sujeto. Y usé botón de chambrita. Y ya quedó. Miren. ¿Qué nos falta? Nos falta el cabellito. El cabellito lo voy a ir cortando con estambre amarillo. Vamos a hacer esto. Vean. Dejen alejo para que vean. Tomo el centro y que llegue al vestidito. ¿Ok? Entonces vamos a cortar varias tiras para que quede suelto el cabellito. ¿Ok? Han de ser como unas 60 tiras, 50. Voy cortando poco a poco y voy uniendo. ¿Sí? Entonces corto ahorita algunas y regreso. Ok. Ahora vamos a hacer esto. Voy a ensartar una aguja con estambre amarillo. Y vamos a hacer como le hicimos en la anterior muñeca, que no me acuerdo cuál fue. Y vamos a hacer esto. 2, 4, 6. En la vuelta 6, vieron que lo conté desde aquí, ¿no? 2, 4, 6. Y ahí voy a clavar y en medio. No me puedo acordar qué muñeca hice. Y me gustó, que fue lo peor. Y ya no supe en cuál fue. Bueno, lo partimos a la mitad. 3 gajitos de 3 hilos de estambre. Y vamos a hacer esto. Doy punto atrás y jalo. Y vamos a dividir. Otra vez agarro 3 tiras y las parto en medio. ¿Ok? Y hago esto. Donde está la anterior y lo jalo para la que sigue, para la hilera que sigue. Ahí, esto va acá abajo. Ahí está.
Y vean, y separo. Jalo, que quede apretado y así me voy. Voy a hacerlo hasta casi atrás, la parte de atrás. Y si ven, empecé de la parte de enfrente de la muñeca, viendo hacia arriba, miren. Y entonces, vean, va a quedar así, el cabellito, ¿sí? Y entonces, sigo uniendo hasta que cubra toda la cabecita y regreso. Y todavía no me puedo acordar qué muñeco. Ah, ya me acordé, no era muñeca. Era el de la fábrica de chocolates. Por eso dije, no, no era muñeca. Y hicimos este tipo de puesta de cabello. Cuando tienen el cabello muy largo y suelto, yo prefiero esta técnica porque quedan más bonitas. Sí gasta uno más en estambre, pero quedan más bonitas. Se ve más natural a hacer tirita por tirita. Pero eso sí ya es al gusto. Si ustedes quieren cambiar la técnica de hacer el cabellito, hacen un círculo y de ahí jalan las tiritas. Pero en mi caso yo lo voy a hacer así y espero que les guste, ¿sale? Y entonces lo sigo poniendo y regreso. Vean. ¿Ok? Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar con mucho cuidado el cabellito. Nos falta poner el listón negro en el cabello. Pero espero que sea todo fácil y rápido. Porque voy a hacer esto. ¿Ven dónde tiene que llegar el cabello? Ahí voy a hacer una línea. Y voy a abarcar esto. Así. Nada más tantito. Y con mucho cuidado voy a hacer que caiga el cabellito. Ahí está. ¿Ok? Tienen que hacerlo con mucho cuidado. Esperen, es que es lo malo que si lo hago dentro de la cámara, no puedo. Miren. Ahí está. Ahí. ¿Ok? Y luego ya lo emparejan a la altura que ustedes gusten. ¿Ok? Que ven que queda un poquito peloncita. Acomódenlo cuando esté fresco el silicón. Vean. Y ya quedó. ¿Ok? Pego la otra parte. Disculpen que casi no lo saque porque me cuesta mucho con la cámara y entonces tengo que hacerlo rápido y voltear rápido el cabello para que se pegue. ¿Ok? Ok, vean, el listón lo voy a pasar por detrás de la nuca. Unos cabellitos para acá al frente. Y vamos a hacer esto. Vean. Y hago el moño. Sin apretar. Nada más que sostenga. Y ya. ¿Ok? Esta parte, ¡ay! Perdónenme. Lo podemos pegar para que no se mueva. ¿Ok? Y voy a dejar que seque. Y el moñito también. Espérenme. Ahí está. Y voy a dejar un puntito aquí para pegar el moño. Ahí. Así. Entonces.
vamos a pegar los ojitos. Por lo regular siempre me quedan entre la vuelta 46 y 47. Y vean, déjenme ver la foto. Y vean. ¿Ok? Y vean, ahí los pego. Así. Ustedes los pueden coser antes de cerrar la cara, la cabeza. Y vean, y el otro va aquí. Que también hay una forma de coserlos ahorita después de ya terminado, ¿eh? O sea, no, nada es imposible. Y los dejo a que sequen tantito y regreso para las cejas y la nariz. Ok, ahora voy a ensartar otra vez estambre amarillo y voy a hacer las cejas. Las cejas, ahí sí es al gusto y hay que pasarlas 2 veces para que se vean, ¿sí? Y tienen que quedar iguales, o sea, por lo menos en la misma línea, ¿ok? Y vean, ahí está, y la paso. Y voy a rematar aquí. Clavo y lo mando a otro lado. La nariz. En la nariz estoy usando estambre abuelita. Les estaba comentando desde la otra vez porque el tono es diferente. Y eso hace que sobresalga. Entonces, ensarto una tirita. Y ahí está. Aquí. Estas dos. Que es la mitad de la carita. Y paso 2 veces en horizontal. Ay. Ay, 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 ay. Espérenme. Ok. Es que este se salió. Lo saqué sin querer. Ahí está. Entonces, lo hago así y voy de arriba hacia abajo. Lo enredo. Hasta llenar hasta la otra orilla. ¿Ok? Se ve que esta muñequita es simple, pero sí tiene su grado de dificultad. Pero tenía ganas de hacerla. Me encanta esta historia y tenía unas ganas de hacerla. Y quería hacer el sombrerero, que a ver si mañana lo hago. Y lo paso por aquí. Ahí está. Si ven, no jaló mucho, o sea, para que no se frunza. Y vean, ahora vamos a ponerle chapitas. Y voy a agarrar mi clásico color rosa con la brocha. Ay, ¿dónde quedó? Ah, quedó hasta abajo. Ahí está, con esta. Y entonces, voy a hacerle sus chapitas. Y vean. Vuelvo a embarrar.
Y vean. Ok, ya quedó la muñequita. Espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse. Mide más o menos 25 centímetros de alto. Vean. Se puede quitar el vestido, los zapatos, el mandil, pero espero que les guste. Voy a seguir haciendo personajes de este libro, que es Alicia en el País de las Maravillas. Espero que les gusten. Regálame un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.